Marcos llevaba años acostumbrándose a la cadencia templada de su vida. Trabajo que pedía concentración, comidas en su pequeña cocina con la radio de fondo, y paseos cortos por la costa cuando el día se doblaba hacia el ocaso. Era un hombre de costumbres, buen oído para las mínimas variaciones de la rutina doméstica. Por eso notó sin esfuerzo cuando algo en el edificio, por mínimo que fuera, cambió de timbre. A partir de la ventana de su salón veía el portal, la acera, la línea motriz de las vidas que pasaban, y fue allí, en esas observaciones aparentes, donde conoció a Alejandro, el vecino de enfrente que había llegado con una mudanza discreta, una sonrisa fácil y una planta que colocó en el descansillo como si quisiera dejar un recuerdo verde en el edificio. Alejandro no era extraordinario a primera vista. Tenía la seriedad suave de quien sabe escuchar y una energía que se filtraba por los silencios. Vestía descuidado en las mañanas, con camisetas que se pegaban a su torso tras las caminatas y botas siempre limpias. Trabajaba en algo que exigía viajes breves. A veces se marchaba por un día. Otras volvía con historias vegetales o anécdotas cotidianas que Marcos escuchaba con interés creciente. Con el tiempo, aquellos encuentros al azar en el ascensor y las conversaciones breves en el rellano se convirtieron en algo más. Cafés compartidos, el intercambio de ingredientes raros que sobraban de una receta, y la presencia cómoda de alguien que ocupaba un espacio neutro entre la intranquilidad y la calma. Antes del día en que todo cambió, su relación era una mecánica agradable. Risas contenidas en la escalera, mensajes de texto breves a horas moderadas, miradas que duraban apenas el largo suficiente para reconocer la presencia del otro. Nada intenso, nada que prometiera fuego. Pero la vida, que siempre se escabulle entre lo previsible, empezó a empujar sutilmente. Fue una tarde de otoño, cuando el viento tenía el tacto de la sal y la ciudad parecía vestida con luces imperfectas, que Alejandro golpeó la puerta de Marcos con una timidez que raras veces mostraba. «¿Te molesta si subo un momento?», preguntó, con la voz un poco apagada. «Me duele la espalda desde ayer, y no sé dónde más buscar alivio». Marcos lo miró con la hospitalidad que se reserva a los conocidos que se han transformado en refugio. Sabía que daría un masaje, sería una intimidad de la que ambos serían conscientes, pero no pudo poner nombre al porqué de su aceptación inmediata. Era como si una parte de su cuerpo hubiese esperado precisamente ese tipo de cercanía. Abrió la puerta de par en par y dejó pasar a su vecino, observando cómo Alejandro cerraba la suya con cuidado, como quien deja atrás algo que prefiere no traer consigo. El apartamento de Marcos no era grande, pero era pulcro. Estanterías con libros, una lámpara que proyectaba luz cálida, fotografías cuidadosamente enmarcadas que hablaban de amigos y viajes. Alejandro se dejó caer en el sofá con una expresión que mezclaba alivio y cierta vergüenza. Se desabrochó la camisa por instinto, como si quisiera liberarse del día, y en ese gesto breve, Marcos captó líneas en su nuca que llamaron la atención por su honestidad. La piel mostraba historias, y la postura hablaba de una tensión que tenía raíces en días acumulados. Marcos preparó el sofá con una manta, buscando la elegancia de lo sencillo, y cuando Alejandro se acomodó boca abajo, un silencio distinto se instaló entre ellos. No era el silencio incómodo de lo desconocido, sino la pausa densa de algo que está por nombrarse. Le pidió que respirara hondo, que dejara ir la tensión, y sus manos, al principio torpes por la incertidumbre del contacto nuevo, hallaron pronto un ritmo. Empezaron por los hombros, por esas placas donde la vida cotidiana guarda su herrumbre. Los dedos de Marcos presionaban con precisión, liberando nudos, deshaciendo agarres invisibles. La primera vez que su piel rozó la de Alejandro de forma prolongada, Marcos sintió algo que no supo etiquetar. Era una corriente, ligera y clara, que ascendía desde los dedos hasta las palmas y se perdía en los hombros de Alejandro para volver como un eco en su propio pecho. Alejandro suspiró.
un sonido pequeño, como si alguien hubiese encontrado la llave de una puerta cerrada. La respiración de ambos comenzó a sincronizarse sin esfuerzo. Inspiraciones largas, exhalaciones lentas. El ritmo humano que hace sólida la intimidad. Marcos no se detuvo en principios ni en prejuicios. Dejó que la técnica guiara sus manos, pero sus sentidos añadían una capa más. Sentía la textura del músculo, la temperatura de la piel bajo su propio tacto, la fibra del pelo en la nuca que se arremolinaba en ondas tibias. Alejandro reaccionaba con pequeños movimientos, con un arqueo leve que contaba de la relajación profunda, con un estremecimiento que hacía saltar el pulso de Marcos. No eran gestos glotones ni desesperados, eran notas, punteos de un arpa que se afinaba, y cada uno de esos sonidos minúsculos hacía que el silencio entre ambos se cargara de una electricidad dulce. El edificio fuera seguía con su curso, vecinos regresando, el murmullo persistente de la calle, una sirena a lo lejos. Pero en el salón, cada sonido quedaba amortiguado por la densidad entre dos cuerpos que descubren la cercanía como un territorio nuevo. Las manos de Marcos siguieron el mapa de la espalda, descubriendo cicatrices leves, líneas que contaban historias de juventud, y cada encuentro con una vulnerabilidad albergada en la piel lo acercaba más a Alejandro, no solo físicamente, sino mentalmente. Pensó en lo fácil que resultaba confiar cuando la voz del otro se apagaba en sus costuras, en lo peligroso y hermoso que era sostener la respiración en compañía de otro hombre. Hubo un momento, mientras sus pulgares describían círculos firmes a ambos lados de la columna, en que Alejandro rozó sin querer la mano de Marcos con la sien del suyo al volverse para decir algo. El contacto fue mínimo, pero la electricidad que dejó detrás no lo fue. A ambos se les erizó la piel. La respiración se encogió casi sin querer. Aquel roce, accidental en la intención pero preciso en el efecto, actuó como una chispa que incendió la pradera de lo no dicho. Miradas que antes se apartaban comenzaron a encontrarse con mayor frecuencia. Un intercambio de ojos que duraba más de lo necesario y que parecía querer decir, ¿lo sientes también? Marcos comprendió, en la claridad de un instante, que aquello se movía en dos planos. Por un lado, el alivio físico real de músculos tensos liberándose. Por otro, la conciencia de una atracción que se desarrollaba con la misma parsimonia del masaje. No era violencia ni urgencia, sino un desplazamiento gradual de fronteras. Alejandro, con la boca entreabierta y la frente humedecida por el calor del momento, murmuró algo que no fue exactamente una petición ni una oferta, sino una constatación. Gracias. Esto me ayuda mucho. La voz le llegó a Marcos como una brisa templada, y en su interior una respuesta se formó sin palabras. No solo ayudaba, lo conectaba. Fue entonces que, movido por una mezcla de curiosidad y cuidado, Marcos se permitió posarse a la altura del rostro de Alejandro y observarlo. El rostro del vecino, iluminado por la lámpara, parecía tallado en calma y sorpresa. Los párpados, medio cerrados, dejaban ver un brillo húmedo de emoción contenida. Al ver aquello, Marcos sintió cómo algo dentro suyo se doblaba hacia adelante. No hubo declaración, ni gesto estrafalario. Lo que hubo fue una pausa cargada, un espacio tan frágil como la cristalería fina, una línea en la que los dos podrían retroceder o cruzar. Alejandro, por su parte, giró la cabeza con lenta convicción y apoyó la frente en la palma de Marcos por un instante. Fue un acto diminuto y tremendo. La proximidad de dos respiraciones, el pulso que golpea la sien del otro, la temperatura del cuello que se confunde con el propio. Sus manos, ausentes de palabras, se posaron una sobre la otra como quien firma un pacto sin tinta. No hace falta que digas nada, susurró Alejandro, y en esas palabras había tantas cosas. Podemos quedarnos aquí. Marcos entendió que esa frase no pedía la confirmación de lo inevitable, la ofrecía. Sintió el calor que se extendía por su pecho, un calor que no era solo físico, sino también moral. La sensación de cruzar un umbral,
al que hasta hace poco ni siquiera se había asomado. Sus manos, que hasta entonces habían trabajado con la técnica de aliviar, se detuvieron un segundo, dudando entre la continuidad del masaje y la posibilidad de un gesto distinto. Dejó que la duda se disolviera en sensaciones, el latir acelerado en su garganta, la piel que se erizaba como respuesta a un viento interno, la leve humedad en los labios que se abrían a lo que vendría. No hubo prisa. En vez de precipitarse, Marcos posó las manos en la nuca de Alejandro y permaneció. No fue un abrazo, no fue un acoplamiento, fue un reconocimiento lento, un modo de decir, te veo y me quedo. Los dos hombres suspendidos en ese momento compartieron la distancia mínima que separa a la amistad de algo más. La habitación se volvió un mundo reducido a la respiración ajena y al calor que sube sin preguntar. La tarde cayó y con ella la línea entre la rutina y el descubrimiento se difuminó. Cuando Alejandro se incorporó, hubo entre los dos una complicidad nueva, un secreto líquido que no necesitaba definiciones urgentes. Se marchó con pasos lentos hacia la puerta, pero antes de salir se volvió y miró a Marcos de frente, de una manera que pedía permiso sin usar la palabra. ¿Te gustaría que volviera a verme mañana?, preguntó con media sonrisa. Marcos respondió con la calma que solo concede alguien que ha sentido el suelo ceder para dar paso a algo mayor. Sí, me gustaría. Alejandro se fue, dejando atrás la estela de su colonia y una promesa flotando en el aire. Marcos se quedó en la penumbra del salón, con las manos aún calientes, sintiendo el eco de aquella cercanía en su piel. Supo, con la certeza cristalina de quien ha cruzado algo sin retorno, que la vida que conocía ya no sería exactamente la misma. Y lejos de provocarle miedo inmediato, la idea le produjo una expectación dulce y vulnerable, una sed de ver hasta dónde podría llegar ese hilo tenue que ahora los unía. La mañana siguiente amaneció bañada por una luz blanca y difusa que se filtraba por las cortinas del salón, como si el día se deslizara en puntillas, sin querer romper la quietud que aún flotaba en el aire. Marcos despertó más temprano de lo habitual, no por obligación, sino por un leve desasosiego que vibraba en su pecho. No era ansiedad, no era temor, era otra cosa, algo más parecido a la emoción tensa de quien espera sin decirlo, de quien desea sin haberse permitido aún el gesto pleno del deseo. Se preparó un café sin prisa, escuchando el sonido de la cafetera como si fuera música antigua. Las manos le temblaban ligeramente, y en sus pensamientos Alejandro se colaba con insistencia. La curva de su espalda mientras respiraba, la textura de su piel bajo los dedos, la forma en que sus labios se habían entreabierto en un gesto sutil, casi imperceptible, pero cargado de un lenguaje sin palabras, y sobre todo, la mirada que le dirigió antes de irse. Una promesa callada, una puerta abierta. Pasado el mediodía el timbre sonó. Fue un sonido nítido, familiar, pero que esta vez sacudió los nervios como una descarga suave. Marcos abrió, y ahí estaba Alejandro, con una camiseta gris claro, el cabello algo revuelto y una expresión que mezclaba expectativa con algo que se parecía mucho al alivio. No hubo palabras grandilocuentes, se saludaron con una sonrisa breve, y la naturalidad con la que Alejandro entró hizo que el aire se cargara inmediatamente de una intimidad que ya no necesitaba explicación. ¿Te parece si nos sentamos un rato?, preguntó Alejandro mirando hacia el salón. Claro, respondió Marcos, sintiendo cómo su voz adquiría una gravedad suave, como si el deseo mismo empezara a condensarse en las cuerdas vocales. Se acomodaron en el sofá, uno al lado del otro, sin tocarse, sin necesidad de hacerlo aún. La distancia entre sus cuerpos era mínima, apenas la franja de un suspiro. Conversaron de cosas triviales al principio: el clima, un nuevo vecino que se había mudado al segundo piso, una serie que ambos seguían. Pero cada palabra
parecía alargarse por debajo con un doble significado. No era el contenido lo que importaba, sino la cadencia con la que se hablaban, las pausas que dejaban espacio para el temblor compartido. Alejandro cruzó una pierna sobre la otra, y al hacerlo, su rodilla rozó la de Marcos. Fue un contacto breve, pero ninguno de los dos se movió para evitarlo. Al contrario, la permanencia de ese roce se volvió un nuevo punto de anclaje. Marcos sintió cómo el calor del cuerpo ajeno comenzaba a traspasar la tela del pantalón, ascendiendo con lentitud por su muslo, hasta asentarse como una presencia palpitante en la boca del estómago. «Estuve pensando en lo de ayer», dijo Alejandro sin mirarlo, «en lo que sentí mientras me tocabas. No era solo alivio físico, era otra cosa, algo más profundo». Marcos lo observó en silencio. Quiso decir muchas cosas, pero se contuvo. No quería llenar el momento con palabras innecesarias. En cambio, asintió lentamente, y su mano, como si respondiera a una llamada interior, se desplazó hasta posarse sobre la rodilla de Alejandro, justo encima de donde se tocaban. El tacto fue suave, casi reverente, pero bastó para que ambos respiraran de forma distinta. Alejandro giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Esta vez no apartaron los ojos. El tiempo pareció espesarse, como si todo lo que no se habían dicho se condensara en ese hilo invisible que conectaba pupilas y silencios. Sus rostros estaban lo suficientemente cerca como para que el aliento del otro se volviera tangible. «No quiero equivocarme», murmuró Marcos, «pero siento que si cruzamos esto, no habrá vuelta atrás». Alejandro sostuvo su mirada con una firmeza tierna. «Yo tampoco quiero volver atrás». Y en esa afirmación, dicha con una voz apenas audible, hubo una entrega silenciosa, una rendición sin dramatismos, como si ambos entendieran que lo que había entre ellos no era impulso momentáneo, sino una corriente subterránea que llevaba tiempo formándose, esperando su momento. Marcos levantó lentamente la mano hasta rozar el rostro de Alejandro con el dorso de los dedos. Lo acarició apenas, como si su piel fuese papel fino. El tacto hizo que los ojos de Alejandro se cerraran un segundo, como en una súplica muda. Luego, sin decir palabra, se acercó. Los rostros se fundieron en una cercanía que no buscaba consumación inmediata, sino reconocimiento. Marcos sintió la piel tibia del otro rozar la suya, el vello de sus mejillas encontrarse, los labios apenas tocarse sin llegar a cerrarse en un beso. Era una danza de respiraciones, de tentativas. El roce de los labios no era beso todavía, pero ya era más que deseo. Era una confesión. Alejandro exhaló contra la boca de Marcos, y eso bastó para incendiarle el pecho. Aquel suspiro, contenido en años de silencios, de identidades vividas en sombra, abrió dentro de él una cavidad nueva. Sus frentes se tocaron. «¿Estás bien?», susurró Alejandro. «Ahora sí», respondió Marcos. No se besaron todavía, pero la forma en que sus cuerpos se inclinaron el uno hacia el otro, la forma en que los dedos de Alejandro buscaron el antebrazo de Marcos y lo recorrieron en un gesto casi instintivo, decía mucho más. Era el principio de una entrega lenta, hecha de detalles. El roce leve de los muslos, la presión casi imperceptible de una mano que se afirmaba, la forma en que sus respiraciones se entrecortaban cuando sus pieles se tocaban. «¿Quieres otro masaje?», preguntó Marcos con una sonrisa apenas dibujada. Alejandro lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Luego asintió, sin necesidad de más palabras. Esta vez no se acomodó boca abajo. Se quitó la camiseta con movimientos pausados, no provocativos, sino llenos de una vulnerabilidad luminosa. Su torso se reveló a la luz del atardecer, cubierto de un vello fino, marcado por líneas suaves de músculo que no buscaban impresionar. Se sentó de espaldas a Marcos, que se colocó detrás de él.
dejando que sus piernas se alinearan con las de Alejandro, compartiendo el calor, respirando el mismo aire. Cuando Marcos apoyó las manos en los hombros desnudos de su vecino, algo tembló en ambos. El contacto ya no era el de la noche anterior. No había duda, no había técnica, solo emoción. Cada dedo presionaba con una mezcla de necesidad y adoración, como si al tocarlo pudiera comprender mejor todo lo que había callado en su vida. Alejandro se dejaba hacer, cerrando los ojos, dejando que los temblores que lo recorrían fueran parte de la ceremonia. El sol bajaba poco a poco, y la habitación se llenaba de tonos dorados y sombras largas. La piel de Alejandro brillaba con un tono cálido, y Marcos sentía su cuerpo responder a cada movimiento, a cada estremecimiento que provocaba. No había prisa, el mundo había quedado fuera, y en ese rincón de intimidad el tiempo se volvió denso, espeso, lleno de latidos. Alejandro giró apenas el rostro y sus labios rozaron por fin los de Marcos. Fue un roce lento, tembloroso, pero deliberado. No hubo sorpresa ni resistencia. Fue un beso que nació de la necesidad de acercarse aún más, de sellar algo que ya estaba escrito en sus cuerpos. Sus bocas se buscaron con una timidez ardiente, con una ternura que se confundía con hambre, y cuando al fin se fundieron, lo hicieron como quien descubre el idioma exacto de su alma. El beso duró lo que dura un mundo, y cuando se separaron, fue solo para respirar. Marcos apoyó la frente en la espalda desnuda de Alejandro y se permitió cerrar los ojos. En su interior algo se había encendido con una llama lenta y profunda, algo que no podía, ni quería, apagar. La noche aún no había comenzado, pero dentro de esa habitación ya no había marcha atrás. La noche cayó como un manto lento, cubriendo la ciudad con su silencio denso y esa electricidad tenue que solo algunos cuerpos saben percibir. En el interior del apartamento, la penumbra no era oscura. Las luces suaves del salón y el resplandor anaranjado que entraba desde la calle hacían del lugar un espacio tibio, resguardado del mundo. Alejandro y Marcos seguían allí, en el mismo sofá donde el beso, ese primer roce con sabor a fuego contenido, había cruzado una frontera invisible. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero en los gestos, en la manera en que los cuerpos comenzaban a acomodarse con naturalidad, como si hubieran sido moldeados uno para el otro, todo lo necesario se decía. Alejandro se había recostado de costado, con la cabeza apoyada en el brazo del sofá, mientras Marcos permanecía sentado, sus dedos jugando distraídamente con los rizos oscuros del cabello de su vecino. Esa cercanía no era apresurada ni calculada. Había sido tejida a lo largo de semanas, en miradas que se sostenían más de lo debido, en comentarios aparentemente inocentes que guardaban bajo llave deseos no confesados. ¿Lo había sentido antes?, preguntó Marcos en voz baja, casi temiendo quebrar la burbuja en la que se encontraban. Alejandro ladeó el rostro hacia él, con los ojos entrecerrados por el calor, y asintió despacio. No así, nunca así. Sus palabras cayeron como gotas de agua sobre piedra caliente. No eran una confesión trágica, sino una constatación íntima, y Marcos las acogió con una ternura que no le conocía a sí mismo. En su interior algo vibraba, no solo deseo, sino una emoción más compleja, más honda. Era como si, en lugar de tocar una piel, hubiese tocado una herida antigua. Y sin embargo lo que nacía entre ellos no era dolor, sino una pulsación viva, algo que crecía en el calor compartido, en el susurro que se colaba entre las rendijas de la noche. Alejandro alzó la mano lentamente y la posó sobre el pecho de Marcos, justo por encima del corazón. No era un gesto lascivo, ni siquiera explícito. Era una forma de anclarse, de sentir el pulso que latía con fuerza, como una melodía secreta. Marcos se inclinó hacia él, dejando que sus frentes se tocaran otra vez, que sus respiraciones se entrelazaran. El aliento de Alejandro era cálido, y olía a menta y café. Estaban tan cerca que cada parpadeo podía sentirse en la piel del otro. No hubo apuro.
Ninguno quiso quebrar ese equilibrio que parecía frágil, como una cuerda tensa que vibra entre dos cuerpos al borde del temblor. Y fue en esa tensión, en ese casi, donde ocurrió algo más poderoso que cualquier gesto explícito: la forma en que Marcos deslizó su mano por el brazo de Alejandro, bajando lentamente hasta entrelazar sus dedos con los suyos. Fue un gesto limpio, íntimo, que dijo más que cualquier frase. Alejandro lo miró con una expresión nueva, mezcla de gratitud, sorpresa y algo parecido al anhelo. «No quiero que esto sea solo un instante», dijo entonces con voz ronca por la emoción. «Quiero que signifique algo, aunque sea confuso, aunque no sepamos todavía qué es». Marcos lo miró a los ojos, con una suavidad que contrastaba con la fuerza de lo que sentía, y en lugar de responder, lo atrajo lentamente hacia su pecho, rodeándolo con los brazos. El cuerpo de Alejandro encajó en el suyo como si hubiese estado esperando ese abrazo desde siempre. No fue una caricia vacía, fue una afirmación, una promesa sin palabras. Permanecieron así durante un largo rato. El mundo seguía girando fuera de las paredes, pero para ellos todo se había detenido en ese momento suspendido entre dos cuerpos que comenzaban a reconocerse en lo más profundo. El calor de Alejandro se extendía por el torso de Marcos como una corriente lenta, envolvente. Su respiración rozaba su cuello, creando oleadas de calor que bajaban por su espalda, y de tanto en tanto, los dedos de Alejandro apretaban con suavidad los de Marcos, como para asegurarse de que aún estaba ahí, de que no era un sueño. «Te siento», susurró Marcos, y su voz tembló un poco, como si la emoción se desbordara por un segundo. Alejandro alzó el rostro y volvió a mirarlo. Sus ojos brillaban en la penumbra, cargados de algo que iba más allá de la lujuria. Era hambre, sí, pero también ternura. Era deseo, pero uno que no se desbocaba, sino que sabía esperar, como el fuego que calienta sin quemar. Y entonces lo besó. Esta vez no fue una prueba, fue una afirmación plena. Sus labios se encontraron con hambre contenida, con necesidad de borrar todos los silencios anteriores. El beso fue más profundo, más largo. Se exploraron con lentitud, como quien recorre por primera vez una casa que ha soñado toda su vida. Marcos sintió la lengua de Alejandro rozar la suya, tímida al principio, luego más segura, y dejó escapar un leve gemido que se perdió entre los labios del otro. El aire se volvió más denso, más cálido. Alejandro se incorporó, sin romper el beso, y se sentó a horcajadas sobre las piernas de Marcos. Sus cuerpos se alinearon, pecho con pecho, manos en las caderas, respiraciones entrecortadas. El calor que los envolvía era palpable, casi líquido. Cada roce provocaba una nueva ola de electricidad, una nueva chispa que se acumulaba sin estallar. Aún así, ninguno quiso acelerar. Había un placer secreto en sostener ese borde, en vivir el vértigo sin lanzarse aún. Marcos deslizó las manos por la espalda de Alejandro, reconociendo cada línea, cada curva, como si estuviera leyendo un mapa íntimo. Sus dedos temblaban, pero no por miedo, sino por la intensidad del momento. Alejandro cerró los ojos y se abandonó a ese contacto, apoyando la frente en el hombro de Marcos, dejando que su cuerpo hablara sin filtros. «No sabía que necesitaba esto», murmuró Alejandro. «No de esta forma». «Yo tampoco», respondió Marcos. «Pero ahora que lo tengo, no quiero soltarlo». Se abrazaron más fuerte, con los labios aún humedecidos por el beso, con los cuerpos latiendo al mismo ritmo. No necesitaban avanzar más. No todavía. Porque lo que estaban construyendo tenía una profundidad que iba más allá del deseo. Era conexión, descubrimiento, redención.
un algo que no se encontraba todos los días. Alejandro se recostó finalmente en el regazo de Marcos, sus dedos jugueteando con los pliegues de su camisa, mientras sus ojos comenzaban a cerrarse por el cansancio dulce de la emoción intensa. Marcos le acarició el cabello en silencio, sintiendo cómo su pecho se llenaba de algo nuevo. No era solo atracción, era una especie de paz inesperada, una promesa naciente. La noche avanzaba, y aunque no cruzaron todavía la línea de lo irreversible, lo que habían compartido ya no podía deshacerse. El deseo seguía allí, latiendo bajo la piel, pero lo verdaderamente poderoso era esa intimidad que habían creado sin prisas, esa forma nueva de pertenecer, ese instante suspendido entre el cuerpo y el alma.